Buenas tardes a todas las personas que estáis hoy aquí en el tercera clase del curso de Platón y seguiremos avanzando en el conocimiento que Juan Antonio nos da en bastante profundidad y con bastante caña. Así que muchísimas gracias, Juan Antonio, y cuando quieras. Muy bien, pues muchas gracias. Estoy una vez más muy contento de estar un ratito aquí con vosotros, al calor de Platón, podríamos decir. Y bueno, intento siempre que no sea caña en el sentido de que exija conocimientos técnicos. Como he dicho otras veces, la terminología griega que podáis encontrar es prescindible. Las ideas las decimos todas en castellano y pongo el término griego muchas veces para que el que sea ducho, por ejemplo Celso, que ya veo que maneja también el griego y el latín, pues pueda constatar de qué término estamos hablando. Pero luego sí que es verdad que lo que nos estamos intentando es no evitar pues la profundidad, en cierto modo, de este autor, ¿no? Porque claro, hacer una lectura superficial de un clásico, pues acabamos diciendo siempre las mismas cosas que sabemos y en realidad nos estamos traicionando a nosotros y le estamos traicionando a él, porque tiene un pensamiento más profundo al que hay que volver como una fuente, podríamos decir, original, originaria del pensamiento y eso exige un poco de esfuerzo, pero no es un esfuerzo técnico, ni es un esfuerzo, diría yo, espiritual, situarse en las circunstancias espirituales de hacerse las preguntas que se está haciendo este gran filósofo y que podamos durante un tiempo pensar con él. Así que bueno, esto es para que me perdonéis un poco una vez más el rollo y como hago normalmente, pues voy a compartir una presentación que os evitará verme a mí continuamente y además fijará un poco también las ideas que vamos desarrollando, si os parece. A ver si se sube. ¿Lo tenéis a la vista ya? Perfecto, sí. Bien, pues como recordaréis, pues este capítulo lo proponía dedicarlo a la política, a la teoría política de Platón. Después de que hubiésemos recorrido en una primera sesión un acercamiento a por qué hemos de leer a Platón, y allí nos dimos cuenta que una de las razones es que Platón se hace preguntas que para nosotros todavía están vigentes, aunque precisamente las respuestas que tengamos para esas preguntas sean a veces diametralmente opuestas. Pero eso no lo hace menos interesante, sino más, porque todos necesitamos pues una piedra de toque, como diría Nietzsche, nuestro mejor amigo es nuestro enemigo, ¿no? Entonces, incluso el que considere que Platón es el ídolo a vencer, necesita conocer bien ese pensamiento para ver qué es lo que está intentando derribar o de lo que deberíamos liberarnos. Y a lo mejor no, a lo mejor también hay cosas importantes que podemos aprender de Platón. Por ejemplo, sus preguntas, ¿no? Decíamos que él con los demás griegos, pues era una filosofía que se ha llamado práctica. Pierre Hadot, un experto francés, ha hablado de que la filosofía antigua era una filosofía para la vida, una filosofía práctica, a diferencia de la filosofía que a veces se ha vuelto demasiado teórica en la modernidad, demasiado de escuela. Bueno, Platón, como su maestro Sócrates, tenían la intención de que esa filosofía sirviese para la vida, tuviese ante todo una rentabilidad vital. Y bueno, sabemos que Platón, precisamente en el aspecto en el que vamos a hablar hoy, que es la política, comprometió su propia existencia en esto, incluso llegó a estar prisionero del tirano Dionisos en Siracusa, al que quiso aconsejar desde sus postulados políticos. Y eso es lo que vamos a intentar ver un poco hoy, después de que el otro día nos acercamos a la ética socrático-platónica. Lo que estamos haciendo, como sabéis, es un recorrido. Yo estoy haciendo un escueto recorrido por algunos de los capítulos de ese libro que publiqué este año titulado Platón, que consta de 2 volúmenes, y estamos sobre todo visitando el segundo volumen, que es aquel en el que se abordan las cuestiones de tipo, digamos, más vitales o más prácticas. El primero está dedicado a problemas del conocimiento, de la realidad, la metafísica platónica, etcétera, que pensé que podían dejarse para una ulterior ocasión si estuviéramos interesados
en profundizar en esos temas, pero que un acercamiento, digamos, más amable a Platón sería precisamente por aquellas cuestiones vitales que, por otra parte, para él eran también las más importantes. Lo que pasa es que sin unas, pues lo otro se queda cojo, digamos. Bien, lo primero que me gustaría discutir, ya que el capítulo anterior estuvimos hablando de la ética, es qué relación hay para Platón entre la ética y la política, al menos según yo lo leo, ¿no? Porque, claro, hay que insistir, entre paréntesis, que hay muchas interpretaciones diferentes de Platón y que la que yo estoy dando pues es la que a mí me ha parecido después de cotejar con otras, que es una visión, la mía, pues bastante clásica, diríamos, porque hoy en día hay concepciones de Platón muy, digamos, originales. La mía es de corte clásico, pero aún así intenta profundizar en algunas cuestiones de esa concepción clásica. Y no siempre es una lectura clásica. Siempre hay lugares en los que uno se tiene que separar del dogma recibido. Bien, ¿cuál es la diferencia, creo yo, entre ética y política según Platón? Para Platón, la ética es una reflexión que afecta a cómo debo gestionar yo mi vida de acuerdo con mis propios criterios, con mis propios pensamientos. Mientras que la política, que viene, como sabéis, del término polis, que significa ciudad, pero también la ciudad griega, que sabéis que tenía una completa autonomía política, bueno, completa salvo cuando entraba en alianzas, etcétera, pero que era, digamos, la institución soberana en Grecia, es decir, el equivalente a lo que hoy llamamos Estado. No había una institución soberana por encima de la polis, entonces por eso normalmente se suele traducir polis como ciudad-estado. Bien, y la politeia, la condición de vivir en la polis, pues significa pues, lo que hoy llamaríamos la ciudadanía, también significa lo que podríamos llamar la constitución, aunque algunas polis no tuvieran constituciones, pero significa lo que hoy llamaríamos el Estado, y tiene muchos sentidos la politeia, es la civitas latina también, ¿no? La ciudadanía. Entonces, ¿en qué consiste esta condición de ser político, de vivir en la polis? Pues consiste, a diferencia en la ética, que decíamos que es vivir de acuerdo con tus criterios, cómo debes vivir tú de acuerdo con tus criterios, es cómo debemos vivir el conjunto de los seres humanos y a lo mejor otros seres que comparten ciudadanía, entre comillas, con nosotros, como podrían ser quizá ciertos animales. ¿Cómo debemos vivir entre nosotros? Y claro, aquí hay una diferencia muy importante, porque en la ética, digamos que me gestiono a mí mismo. Ojo, esto no quiere decir que la ética trate de lo egoísta. No, no. En la ética la motivación puede ser completamente altruista o ni egoísta ni altruista, simplemente guiada por lo que se considere justo, por ciertas virtudes, etc. No quiero decir que la ética sea el ámbito de lo egoísta, sino el ámbito donde uno es autónomo y se impone sus propias normas a sí mismo. Como diría Kant, es el ámbito de la autonomía frente a la política o al derecho, que es el ámbito de la heteronomía, que en griego significa el recibir la ley de otros, de hetero, del diferente, del otro, ¿no? Mientras que auto, como sabéis, es el que se da la ley a sí mismo. Platón a veces lo expresa la diferencia, como habéis visto ahí, como si consideramos la virtud de un solo hombre, andrósenos, un solo hombre, o les póleos de toda la ciudad completa. Entonces, claro, aquí hay una diferencia porque, insisto, en la ética, aunque yo entro en conflicto con otros individuos y tal, al final quien dicta mis normas de conducta, por decirlo así, es mi conciencia. Entonces, por decirlo una vez más con terminología kantiana, en todo caso me coacciono a mí mismo. En la ética es la coacción a uno mismo, si eso, en la medida en que esa expresión tenga sentido. En cambio, en la política es el ámbito de la coacción o de la coerción entre todos los individuos. O sea, no se trata de hacer a todos vivir como a mí me gustaría, sino de cómo vamos a decidir entre todos que se va a vivir. Y esta es la reflexión política. Claro, hay una relación
en Platón una relación paradójica entre la ética y la política. Podríamos plantearnos cuál es más importante o cuál es previa. Bueno, pues depende de en qué sentido consideremos esto ser previo, ¿no? Por ejemplo, en la figura de Sócrates, que como sabéis es el principal personaje que utiliza Platón para vehicular sus pensamientos, pues Sócrates se muestra muchas veces ambiguo acerca de si es un personaje político o apolítico. Por una parte, y esto ocurre incluso en el mismo diálogo. Por ejemplo, en el Gorgias, un diálogo muy importante que es prácticamente una preparación de la República en muchos sentidos. Bueno, pues en un momento que está discutiendo con un discípulo de Gorgias llamado Polo, cuando éste le dice, pero Sócrates, ¿no te da vergüenza defender algo que nadie defendería? Él dice irónicamente, mira, no soy político, lo siento, el año pasado me tocó por sorteo, como sabéis que la democracia ateniense incluía el sorteo, y entonces te podía tocar, no era solo por representación, o sea, por votación, la representación. Entonces dice Sócrates, el año pasado me tocó por sorteo ser miembro del consejo y no supe hacerlo y di lugar a la risa. Dice, es decir, se disculpa, no soy político. Sin embargo, en el mismo diálogo, poco después, unas páginas después, discutiendo con Calícles, le dice, me parece que soy de los pocos atenienses, por no decir el único, que se dedica de verdad a la ciencia política y practica los asuntos políticos. ¿Cómo puede ser esto si él no se ha metido nunca en política más que cuando le ha tocado por sorteo? Y la siguiente vez que se va a meter en política es cuando le van a condenar a muerte, digamos, se va a enfrentar al derecho. Bien, porque seguramente Sócrates nos está dando ahí a entender que precisamente su actividad, aunque no se considerase convencionalmente política, porque no participaba en ninguna institución directa del poder, la actividad que estaba llevando continuamente a cabo de discutir con sus conciudadanos para intentar hacerles mejores personas, para reflexionar con ellos en torno a la virtud y hacerles mejores personas y ser el tábano que les aguijonea, como dice él en la apología, en su defensa ante el jurado, esa actividad seguramente hay que considerarla política o como mínimo, podríamos decir una palabrota, protopolítica, es decir, que posibilita la política. Y con esto creo yo que lo que nos está diciendo Sócrates, Platón a través de Sócrates, es que una política que no emane de la ética no tiene sentido. Es decir, la política debe surgir de la ética. Los valores, las virtudes políticas surgen de la ética. Eso lo vamos a ver luego confirmado en algunos elementos del texto político más conocido de Platón, que es sin duda La República. Por cierto, el título, como sabéis, es Politeia, es decir, acerca del, ¿cómo traduciríamos? Se tradujo en latín res publica, que era una traducción correcta porque se trataba de la cosa pública, es decir, de los asuntos públicos, es decir, de la ciudad, del Estado, pero en castellano moderno ya no significa evidentemente lo mismo porque la palabra república se ha cargado en muchas connotaciones. Entonces, si quisiéramos retraducir el título, pues habría de discusiones. Se podría titular directamente acerca de la política, o bien acerca del Estado, o acerca de la ciudadanía, etcétera. Pero ese es el título de República. Eso quiero que lo tengamos en cuenta. Supongo que varios de vosotros o todos ya lo sabíais. Bien, entonces, insisto, hay una relación paradójica entre la ética y la política, porque el mismo personaje, que parece un personaje apolítico, como Sócrates, sin embargo, es el personaje que más está incidiendo de alguna forma en la política. Precisamente eso es lo que le cuesta la vida, porque si no tuviera una actividad política, nadie le habría condenado a muerte. Bueno, entonces, ¿cuál es el problema político? El problema ético, recordamos, es cómo llevar una vida buena, que es como traducíamos principalmente el concepto de eudaimonía, cómo ser eudaimon, es decir, cómo ser feliz, pero sabéis que hay que en principio entrecomillar este término porque en la modernidad la palabra felicidad tiene una connotación más subjetiva que no es deseable en el concepto griego, como hablábamos el otro día. Bien, si traducimos ahora el problema a la política, la pregunta política sería cómo conseguir la felicidad o vida buena, es decir, la eudaimonía de la sociedad del todo social. Ahora voy a especificar qué significa esto del todo social. O si queremos alargar un poco más la pregunta, podríamos decir, ¿qué orden social hay que conseguir? ¿Cuál es el orden social deseable para que se consiga la felicidad, o al menos la mayor felicidad o vida buena y decente del todo social? Vamos a
matizar esos dos términos. El de felicidad, ya lo he dicho, que en griego es sobre todo eudaimonía, aunque como veis ahí, pues Platón también utiliza otros términos como eutzen, que significa vivir bien, una vida buena, pero ojo, una vida buena no es lo mismo que una buena vida. Hoy en día tenemos en castellano esta posibilidad de hacer este juego, de decir, se estaba dando la buena vida, y eso puede ser precisamente lo contrario de la vida buena, es decir, de la vida digna, decente, etcétera. Pues esos términos, eudaimonía, eupratein, eutzen, significan, como sabemos, felicidad en ese sentido antiguo, que es una felicidad objetivamente buena. Bien, esto ya lo hablamos el otro día, no me voy a entretener, ahora simplemente habría que aplicarlo a la cuestión del Estado. Pero ojo, no se trata de que el Estado, como si fuera un individuo, sea feliz. Platón no cree que el Estado sea un individuo, ¿no? Esto es lo en historia de la filosofía política o en filosofía política, a esa teoría se conoce como organicismo, es decir, la teoría de que el Estado es una especie de organismo del cual los individuos son células. Una expresión semejante se puede encontrar en Aristóteles, por ejemplo, y es a lo mejor el pensamiento que podemos atribuir, en cierto modo, a Hegel. Pero en Platón no es un organicista, es decir, Platón no cree que la sociedad sea una especie de superindividuo del cual los individuos son células. Es verdad que a veces habla de la sociedad como una colmena de abejas, que tiene que haber una gran connivencia entre ellas y hasta el punto de que casi sean hermanos, pero no es la felicidad del todo social en este sentido, sino en el sentido distributivo, digamos, de la palabra todo, es decir, de todos y cada uno de los ciudadanos. Ahí os cito algún pasaje para que lo veáis, para que veáis que se trata de esta felicidad. Por ejemplo, en República 7, pero una expresión similar se encuentra en el último libro de política de Platón, que es Las leyes. Dice, la ley no se cuida de que solo a una clase, a una clase política, por ejemplo los guardianes que está hablando ahora, la ley no se cuida de que solo a una clase le vaya especialmente bien, sino que trabaja para que esto le suceda, para que esto suceda en toda la ciudad, armonizando a los ciudadanos por la persuasión o la fuerza y haciendo que se den unos a otros aquellos beneficios en los que cada uno puede beneficiar a lo común. Veis que el término lo común podemos interpretarlo, verlo un poco ambiguo. Es cierto que todos los ciudadanos forman un todo común, pero la felicidad no consiste en conseguir la felicidad de un ser que sería la comunidad, sino la comunidad como formada por individuos. Esto es una cosa muy importante porque a veces se tiene de Platón una idea, creo yo, muy desacertada en este sentido. Para Platón, los individuos tienen más entidad social y espiritual más entidad ontológica y individual y moral que el orden político. Precisamente por eso va a establecer una analogía entre el alma humana y la polis, y va a decir que la polis es una manera más sencilla, ver en grande, lo que es más complejo de ver, que es el alma humana. Luego insisto un poco en esto. Quiero que en este momento que quede claro que a mi juicio la pregunta política en Platón es, por tanto, ¿qué instituciones o qué orden político conseguiría la mayor vida buena de todos y cada uno de los ciudadanos, en la medida en que esto evidentemente fuera posible? Esa es la pregunta que se tiene que hacer el filósofo político. Entonces, en la gran obra política de Platón, filosófico-política, como decíamos, es la República, Politeia. Platón, a través de Sócrates, intenta construir una polis ideal, una polis lo más perfecta posible, donde verdaderamente suceda esa felicidad del todo, de cada uno, de todos y cada uno de los individuos, en la medida en que esto es posible. Porque, ojo, una cosa que Platón piensa es que no todos los seres humanos son aptos para ser igual de felices, porque hay seres humanos que, por ser más irracionales, sea por naturaleza o por educación, luego vamos a tratar de este tema, por ser más irracionales son menos aptos para ser felices. Pero bueno, la sociedad bien organizada va a conseguir que esos personajes sean lo más felices posible dentro de sus características. Bien, entonces él intenta construir una polis ideal que tiene que ir construyendo en diferentes estratos. Lo hace irónicamente para llegar a la polis compleja a donde él quiere llegar. Entonces vamos a seguir esos tres estratos que va a corresponder a tres clases sociales, vamos a llamarlo así, clases. Es la traducción que voy a utilizar para el término genos en griego, que es raza, pero claro, tiene muchos sentidos, y ahí significaría lo que nosotros llamamos clase tipo, el tipo de ciudadano que es.
Bien, a esa ciudad perfecta la vamos a llamar, como hace Sócrates a veces en el texto, la Calípolis, es decir, el estado bello, el más bello de los estados, bellos en el sentido también de bueno, que en griego la palabra kalos tiene también esa connotación. Bien, entonces vamos a empezar por la ciudad mínima, por la ciudad más básica. ¿Cómo tiene que ser la ciudad más básica? La vamos a llamar la ciudad sana, como hace Sócrates, y entre paréntesis supongo, o porcina, es decir, una especie de ciudad de cerdos, porque así es como lo va a considerar un interlocutor de Sócrates, que es Glaucón. Vamos a ver por qué. Bien, lo primero que afirma Sócrates al empezar a construir su ciudad es que la ciudad nace de la necesidad que tenemos los seres humanos unos de otros por no ser cada uno de nosotros autosuficientes, autárquicos, autarques en griego, ¿no? La ciudad nace del hecho de que no somos cada uno de nosotros autosuficiente, sino que tenemos necesidad, greia, tenemos necesidad de muchas cosas. Puede parecer obvio, ¿no?, que la sociedad nazca de las necesidades que tenemos, pero realmente quería haceros reflexionar un momento sobre lo raro que es esto, porque podríamos haber comenzado a fundamentar la sociedad en algo, digamos, más elevado que nuestras propias necesidades fisiológicas. Por ejemplo, pues si cogemos Aristóteles nos va a decir que el ser humano es un animal que tiene lenguaje y por tanto necesita la sociedad. Esto parece más elevado, ¿no?, que la sociedad nazca del hecho de que debemos comunicarnos unos con otros. Sin embargo, Platón no hace eso. Sea irónicamente o sea en serio, piensa que la polis, el Estado, surge inicialmente del hecho tan burdo de que tan burdo entre comillas, es una base material, es la base material. Por muy espiritual que sea uno, necesita una base material y las cosas comienzan por una base material. Entonces, la sociedad comienza del simple hecho de que materialmente no somos autárquicos unos de otros, o sea, cada uno, sino que dependemos unos de otros. Ese es el fundamento. Pero en una sociedad que quisiera satisfacer esas necesidades que tenemos unos de otros, enseguida, dice Sócrates, el principio que debería seguirse es lo que vamos a llamar la especialización del trabajo según la naturaleza de cada uno. Esto es una tesis también muy fuerte. Luego las vamos a comentar más detenidamente. Os cito ahí un texto. Cada uno se dedicará a una cosa porque no somos iguales por naturaleza, sino que nacemos con diferencias que nos hacen más aptos a cada uno para realizar una actividad. Y dice, y se obtiene mejor y más fácilmente para todos cuando cada uno trabaja en una cosa según su naturaleza, insistimos, y en el momento oportuno, en Cairó, en el momento adecuado. Por tanto, principio de especialización del trabajo, no debemos hacer cada uno 100.000 tareas, sino que cada uno tiene que hacer la suya. En el ejemplo de esta sociedad, como es una sociedad que intenta satisfacer las necesidades primarias, pues unos se dedicarán a conseguir alimento y entre ellos unos cultivarán cebollas, otros criarán animales domésticos, etcétera, y otros elaborarán vestidos, zapatos, otros construirán casas. Pero no es bueno, dice Platón, ahí que cada uno haga diferentes cosas porque no va a ser especialista en todas. Es un principio de especialización que ya podíamos discutir, ¿no? Pero además, con la tesis más grave todavía de que Platón piensa que esto viene dado por naturaleza, en buena medida. Y todo esto lo vamos a discutir también por un poco más de pormenor después. Según este principio, cada uno debemos dedicarnos, pues, a una actividad para la cual vendríamos más capacitados por naturaleza. En esta sociedad mínima son diferencias, pues no sé, a lo mejor alguien por naturaleza, por sus condiciones físicas, serviría mejor para transportar cosas, otro para hilar y otro para... Pero vamos, no hay una gran diferencia funcional porque son trabajos similares, ¿no? Esto se va a convertir en algo más determinante a medida que la sociedad se haga más compleja y necesite tipos de faenas más complejos, como vamos a ver. Bien, entonces Sócrates propone esta sociedad en la cual pues, los individuos, una sociedad muy austera, en la cual los individuos trabajarían para conseguir sus necesidades fisiológicas y una vez que tuvieran cubierto esto, dice, se dedicarían a cantar himnos a los dioses y a beber con moderación y a disfrutar de esa vida sana, ¿no? Es una sociedad austera, sana, que enseguida el interlocutor Glaucón dice,
Sócrates, me estás describiendo una sociedad en la que faltan todo aquello que consideramos hoy en día que hace a la vida agradable. Por ejemplo, aquí no hay músicos, no hay prostitutas, no hay adornos, no hay 1000 cosas de estas, falta todo esto. Entonces Sócrates, sea irónicamente o sea en serio, dice, bueno, tú me quieres hablar de una sociedad infectada, de una sociedad putrefacta, tú quieres una sociedad pútrida, yo te estoy hablando de la sociedad sana. Y el otro dice, ya, pero es que esto que me pintas es como una sociedad de cerdos, es semejante a los cerdos, viviríamos como los cerdos. Entonces dice Sócrates, bueno, entonces necesitaremos ampliar la ciudad para que entre todos esos lujos que dices tú. Vamos a hacerlo porque a lo mejor ahí encontramos más claramente la justicia, que es el objetivo que está siguiendo la discusión. Bien, entonces pasamos en la génesis de esta Calípolis, sociedad ideal, al segundo estrato. Ahora, el deseo de poseer grandes bienes materiales, como serían lujos, comidas exquisitas que hay que traer además de otros sitios, adornos de oro, etcétera, etcétera, conlleva la necesidad también tanto de obtenerlos como de defenderlos. Y para ello, va a dar lugar a la guerra, realmente. Para Platón, el origen de los conflictos humanos está en la riqueza. Un poco de manera semejante, como sabéis, Rousseau dirá, en el origen de las desigualdades de los hombres, dirá que cuando uno puso un cerco diciendo esto es mío, comenzaron las desgracias humanas, es decir, en la propiedad privada. Platón estaría de acuerdo porque, como vamos a ver, él considera el comunismo, entendido como la comunidad de bienes, como algo ideal, aunque no lo cree realizable para todos los seres humanos. Pero sí lo cree como una condición, una forma de organización ideal, en que los bienes sean comunes. Pero aquí nos está diciendo simplemente que en la medida que una sociedad quiera volverse más rica y tener más bienes, necesariamente va a tener que defenderlos y por tanto va a entrar en conflicto con otras sociedades. Los conflictos con otras personas no vienen principalmente por las ideas, porque las ideas se pueden compartir, y sabemos que cuando damos nuestras ideas hacemos más ricos a los demás sin perderlo nosotros. Sin embargo, los conflictos vienen porque uno quiere tener más petróleo que el otro, uno quiere tener más oro que el otro, etc. Entonces aquí hace falta un tipo de individuo que en la sociedad sana no hacía falta, o en la sociedad porcina, como prefiráis denominarla, que es el fílax, el guardián, el guerrero, podríamos decir también, que es un tipo de individuo. ¿Por qué tiene que ser diferente a los demás? Bien, porque este individuo, como tiene que proteger los bienes de los demás, Platón lo compara con un perro guardián, tiene que amar a los suyos, pero ser capaz de enfrentarse a los ajenos. Y además él no tiene que tener afán de propiedad, porque si no, estamos en el problema de la corrupción del policía. El policía tiene que ser honesto. Los otros ciudadanos tienen que intercambiar sus bienes, pero el que tiene que vigilar que no ocurra el desmán y la deshonestidad tiene que ser el guardián o el policía. Y claro, si el propio policía tiene los mismos afanes, los mismos deseos de bienes materiales que sus conciudadanos, pues no podrá hacerlo. Además necesita una virtud diferente, que es la valentía. Los ciudadanos de la sociedad sana no necesitan ser especialmente valientes. Sí necesitan tener la virtud que en griego se llama la sofrosine, es decir, la moderación o la templanza. Pero no necesitan ser especialmente valientes, la andreia, la valentía, porque no se van a enfrentar, bueno, salvo con animales en la caza, pero no se van a enfrentar con otros seres humanos. Entonces aparece aquí la sociedad de los guardianes. Aquí Platón introduce el mito, lo que él mismo llama una noble mentira, pseudos, Naion pseudos, una mentira de rancio abolengo, podríamos decir, que intenta, él mismo lo considera entre comillas, una mentira, que intenta hacernos comprender que no todos los seres humanos hemos nacido para las mismas cosas, pero ahora no para que uno sea zapatero y el otro albañil, sino para que uno sea soldado y otro sea albañil, y esto supone una subordinación. Es más, y para que algunos de esos guardianes sean a su vez gobernantes. Y os cito un fragmento de esa noble mentira. Se les dirá a los ciudadanos, sois todos hermanos, pero al forjaros
los dioses pusieron oro en los capaces de mandar, plata en los auxiliares, es decir, en los guardianes auxiliares de los gobernantes, y bronce y hierro en labradores y artesanos. Siendo todos congéneres, hermanos, aunque habitualmente los nacidos son iguales que los padres, ocurre a veces que de padres de oro nace un hijo de plata o cualquier otra combinación. Pues bien, el primer mandato que el dios comunica a los gobernantes es el de cuidar la mezcla de los metales. Si un hijo tiene mezcla de bronce y de hierro, se le valorará como tal. Bueno, aquí vemos dos cosas. Una, que Platón insiste en que los seres humanos por naturaleza, aunque como vemos lo llama una noble mentira, un noble mito, los seres humanos por naturaleza nacemos con capacidades muy diferentes, tan diferentes que nos convierten en tres tipos de seres y que tenemos tres tipos de almas diferentes. Unos son de oro y son personas sumamente nobles, que solo tienen como interés el saber. Estos son muy pocos, a veces no es ninguno, nacen poquísimos, como las reinas en las colmenas, y a veces ni siquiera hay. Son muy pocos individuos así. Luego hay otros individuos también en muy poco número que son ante todo, tienen la virtud de la valentía. Acordaros, por cierto, de la estructura antropológica que veíamos el otro día en tres estadios. Y claro, como estaréis viendo, pues estos hombres superiores, poquísimos que son de oro, equivalen a lo que era la virtud de la sabiduría, y que Platón localizaba en la cabeza, mientras que los guerreros, que son de plata, tienen el alma de plata, pertenecerían a esa capacidad que Platón localizaba en el pecho y que llamábamos fuerza de voluntad, thymos, dice en griego, que era un impulso noble que se ponía del lado de la razón. Y por último, pues la mayor parte de los seres humanos nacerían naturalmente, según Platón, destinados sobre todo a satisfacer necesidades fisiológicas. No quiere decir Platón que nazcan sin ninguna inteligencia ni sin ninguna valentía. Es una diferencia, digamos, de grado, pero de un grado tan alto como para que realmente no puedan abordar las mismas faenas políticas. Claro, esto ya, como veis, la especialización del trabajo se ha convertido en una jerarquía, en una especialización política que luego discutimos, si os parece. Bien, para estos... Juan Antonio, Pablo comenta si estas tres funciones coinciden con las tres partes del alma. Exacto, exacto. Gracias. Exacto, vale. Muy bien, Pablo. Sí, luego lo vamos a ver si cabe más claro. Cuando veamos la estructura, insisto luego en ello. Sobre estos guardianes que hemos dicho, Platón piensa que tienen que vivir en comunidad, pero en comunidad no solo de bienes, sino de mujeres y de hijos. Claro, la forma en que lo expresa Platón de todas maneras es que las mujeres serán de los hombres. Es una manera un poco igualitaria de expresarlo. Pero bueno, sí, la primera tesis es que las mujeres son esencialmente iguales a los hombres. Hay que decir que hay que reivindicarlo donde está. Platón es el único filósofo que conocemos de aquí a 2500 años hacia atrás que sostuvo que hombres y mujeres son esencialmente iguales por naturaleza. Fijaros que nacemos diferentes unos individuos a otros por clase social, pero no por el sexo. Según Platón, hombres y mujeres son esencialmente iguales, aunque no evita la coletilla de decir esto de aunque en todo algo más débiles las mujeres, pero básicamente son iguales. Él lo compara con los perros y las perras y atribuye la diferencia de roles, que lo que llamamos hoy roles sociales, el hecho de que la mujer se haya dedicado a las faenas domésticas y el hombre a las faenas exteriores, políticas, etcétera, lo atribuye a un origen cultural y lo demuestra pues aduciendo que hay sociedades donde no es así. Por ejemplo, las saurómatas eran guerreras y por tanto, dice Platón, si pueden hacerlo es que son capaces. Entonces, las mujeres son iguales a los hombres, básicamente iguales, por tanto deben hacer las mismas tareas en la polis. Y digo que hay que reivindicar esto porque Platón es el único filósofo. Inmediatamente Aristóteles después va a intentar demostrar que esto es un absurdo. El propio Platón es consciente de que esto va a ser muy poco popular. Bien. Y dice, serán todas comunes para todos los varones y ninguna cohabitará privadamente con ninguno. Y también los hijos serán comunes y ni el engendrador conocerá al engendrado ni este aquel. ¿Cuál es el objetivo de este comunismo? Dice Platón, que la ciudad donde más personas digan al unísono mío,
Es decir, que cuando uno dice mío, esté diciendo mío lo mismo que el otro, es decir, que todas las cosas mías sean las mismas que tú dices mías, esa será la mejor sociedad. Porque lo que une a una sociedad, dice él, es la comunidad de dichas y desdichas. Luego sí, discutimos esto detenidamente. Bueno, pues con un poquito más de detención. Por último, la sociedad no acaba ahí, la construcción de la sociedad no acaba ahí porque evidentemente falta aún la clase de los gobernantes que hasta ahora no ha aparecido, pero en este momento del libro, aquí estamos en el centro del libro La República y viene la parte filosóficamente quizá más importante, aparece la figura del filósofo. Y el filósofo va a ser la cabeza de esta sociedad, ¿no? Os he citado ahí la famosísima frase, dice, a menos que los filósofos reinen en los estados o los que ahora llamamos reyes y dinastas filosofen de manera noble y suficiente, de forma que coincidan en lo mismo, en una misma persona, la facultad política y la filosofía, y sean detenidas a la fuerza las muchas naturalezas que se encaminan a cada una de esas por separado, no hay tregua a los males de los estados ni del género humano. Ni antes de que esto ocurra, nuestra ciudad tendrá lugar en la medida de lo posible, ni verá la luz del sol. Es decir, hasta que no coincidan en lo mismo la capacidad política y la capacidad filosófica, no habrá fin a las desgracias humanas. Por tanto, el filósofo, ojo, no está diciendo que el filósofo es el mismo personaje que el gobernante, sino que coinciden en lo mismo. Que el filósofo colabora con el gobernante, a lo mejor puede ser la misma persona, pero si es la misma persona, es en virtud de que tiene esas dos capacidades, la capacidad política y la capacidad filosófica, que no se funden en una sola. Porque el filósofo es, en principio, puramente teórico, pero luego tiene que poner eso en la práctica, y ese ya es el político. Platón lo compara un poco en otro diálogo suyo, lo compara con la diferencia que hay entre un matemático y un arquitecto. El matemático conoce puramente de forma teórica, pero cuando lo quiere llevar a la práctica, el arquitecto necesita también un conocimiento de los aspectos prácticos. Pues eso sería el político, ¿eh? Bien, el orden que tenéis ahí, que creo que a Pablo le puede ayudar y a los demás, a todos nosotros, a organizar un poco esto. La sociedad platónica es piramidal en el sentido de que cuantitativamente la mayor parte de los individuos, según cree Platón, son por naturaleza no dotados ni para la valentía especialmente ni para la sabiduría, y a medida que ascendemos en esas cualidades, pues la cantidad se reduce. Entonces ese debe ser el orden en que se realicen las faenas sociales. Eso quiere decir que no debe gobernar ni debe acceder al gobierno quien no tenga ese conocimiento, quien no tenga el conocimiento de las virtudes y también de lo que es propio de cada alma, etcétera, etcétera. Igualmente no debe acceder a ser guardián quien no tenga el alma de plata, es decir, quien no muestre que tiene una valentía que está por encima de los deseos materiales, que es capaz de una virtud superior a la de la mera moderación, que es la valentía. De acuerdo con eso, pues Platón distingue diversos sistemas políticos. No me voy a detener mucho en esto porque, de hecho, Platón no es la única estructura de sistemas políticos que elabora. Esta es la de la República, pero en otros libros propone otra. Pero bueno, básicamente la República dice que el sistema más perfecto sería una aristocracia, es decir, gobierno de los mejores, entendiendo aristocracia como aristocracia del conocimiento. Después de ese sistema perfecto que quizá nunca se da porque faltan esos personajes o porque habiéndolos no tienen acceso a la política, esta es otra posibilidad, es decir, que haya sabios o... Platón no habla de sabios, habla de filósofos, como sabéis, son amantes de la sabiduría, pero bueno, lo más sabio posible dentro del ser humano, que aunque los haya, no tengan acceso al gobierno, porque no se den las circunstancias políticas. Eso Platón lo contempla, y por cierto, dice, en ese caso, el filósofo se esconderá detrás de un muro mientras hay la tormenta y por lo menos que no le pille a él el mal. Es decir, que uno no se tiene que comprometer en política si las circunstancias no permiten que su acción vaya a tener sentido. Si este sistema no existe, el segundo menos malo, que se da, Platón lo pinta como una corrupción del primero, es la timocracia, que sería el gobierno de los guardianes. Estos tienen un alma noble y quieren mantener el orden social, pero ya no conocen, ya no tienen la sabiduría de los filósofos, por tanto lo más que pueden hacer es vivir del honor, del concepto de honor. Platón lo identifica con el régimen espartano y cretense. Son regímenes pues, de la nobleza, no de los deseos, según entiende Platón, pero no son regímenes sabios. Y luego hay tres sistemas, que son tres sistemas de los deseos, según gobiernen pocos, muchos o uno solo, que son la oligarquía, el gobierno de unos pocos ricos,
que Platón pinta como una sociedad nefasta, y que la descripción que hace Platón se parece lamentablemente muchísimo a nuestra situación actual. La pinta como la sociedad donde hay ricos y pobres, donde hay una gran diferencia entre ricos y pobres, gente que tiene que mendigar, es la sociedad donde hay mendigos. Y luego, por debajo incluso de la oligarquía, estaría la democracia, entendida como el gobierno de la mayoría sin conocimiento, y por último la tiranía, que es pues, lo que llamaríamos hoy, bueno, la dictadura, el poder de un reyezuelo, que es un régimen muy inestable y muy infeliz para todos, incluido el tirano, que antes o después es asesinado por otro tirano que quiere estar en su lugar, etcétera, etcétera. Bueno, estos serían los regímenes. A lo largo de la vida de Platón, la democracia asciende a algún puesto, por ejemplo, en el político la considera preferible, cuando no hay leyes la prefiere a la oligarquía, etcétera. Pero esta es la estructura que él presenta en la República. Bien, y otra cuestión que se plantea en ese libro, en la República, es si este régimen es realizable. Los interlocutores le están diciendo continuamente, pero esto puede llevarse a la práctica. Y él pues intenta aplazar lo más posible esa discusión, y al final, cuando la aborda, después de haber hecho toda la construcción, pues bueno, dice, vamos a ver, es una idea, como llamaríamos con terminología también kantiana, un ideal regulativo, es decir, una idea a la que hay que intentar parecerse, no es que esto sea implementable tal cual. Pero si nos acercamos a ese modelo, a ese paradigma en griego, pues mejor. O sea, no se trata de conseguir esto 100%, sino de acercarse lo más posible. Y dice, en todo caso, si no lo hay en la Tierra, si no se ha dado nunca en la Tierra ni se va a dar, quizá hay un modelo en el cielo para el que quiera mirarlo, y mirándolo fundarla, esa polis. Fundarla en sí mismo. Nada difiere si existe en algún sitio o haya de existir, concluye Sócrates. Solo en esa ciudad actuará el filósofo y en ninguna otra. Esta ciudad puede que no se dé en la Tierra, pero es la que tenemos que construir en nosotros mismos. Es decir, el orden, recordemos que toda esta discusión de la construcción política, Platón la está llevando a cabo para ilustrar lo que hablábamos el otro día, es decir, el orden ético, la jerarquía que tiene que haber en nuestra alma entre las tres partes, y que en eso consistía la justicia, como recordáis. La justicia consistía en la armonía de las tres funciones que tiene nuestra alma. Por tanto, toda esta discusión política está al servicio de la discusión ética de cómo debemos organizar nuestra alma, lo cual no quiere decir que el problema político sea despreciable. Os pongo ahí lo que yo considero que son los principios principales, los primeros principios de la teoría política platónica, y luego discutimos alguno de ellos. Yo lo voy a discutir por mi cuenta aquí, hablando yo monologalmente, pero inmediatamente en cuanto que acabe mi charla, mi idea es que, si os parece, discutamos algunos de estos principios, los que más os hayan parecido dignos de discusión. El primer principio, como vimos, es el principio de necesidad, podríamos llamarlo. Es decir, que el origen del orden político está en la necesidad o no autarquía de los individuos. Esto es muy importante, darse cuenta de que la política es el reino de la necesidad, lo vamos a ver ahora mismo. No es el reino de la simple libertad. En política no se puede conseguir lo que uno quiera, se tiene que enfrentar a la naturaleza. Ahora lo vamos a ver. Luego, el principio de totalidad. El objetivo de la política es la felicidad del todo ciudadano, pero ese todo hay que entenderlo distributivamente. No basta con que sean felices los guardianes o los filósofos, no. Ni siquiera que sean felices el mayor número, como dice la teoría utilitarista moderna. Hay que conseguir la felicidad del mayor número, no. La felicidad del mayor número no justifica el sacrificio del menor número. Hay que buscar la felicidad de todos, en armonía, si eso es posible. Luego está el principio de diferencia, como hemos visto, el principio de diferenciación de las labores. Según Platón, este principio se basa además en una diferencia natural. Los seres humanos vendríamos dotados de una diferencia natural, un poco como ocurre con las abejas, que unas son obreras, otras son guerreras y otras son reinas. O sea, la estructura es muy similar. Por cierto, esta estructura tripartita social era propia de los pueblos indoeuropeos, lo encontramos en la India igual. Los brahmanes son la casta de los sacerdotes, que es el equivalente a los sabios gobernantes, y luego la casta de los guerreros y de los parias, ¿no? y de la casta inferior. Luego estaría el principio de comunidad. Los bienes de la polis han de ser comunes en la medida de lo posible, aunque Platón cree que esto solo es posible para los guardianes, no lo cree posible para los productores. No podrían vivir en un régimen de comunidad, no solo de comunidad, recuerdo, de bienes materiales, sino de familia. Es decir,
es una disolución de la familia nuclear. Y por último, el principio del gobierno de la razón, es decir, los aptos para gobernar son los que posean el conocimiento. Platón, evidentemente, no nos dice concretamente cuál es ese conocimiento, pero, o sea, sí nos lo dice, quiere decir, pero es un conocimiento que se va a concretar en cada circunstancia. Ese conocimiento implica saber cuáles son las virtudes principales del ser humano, cómo es un alma humana, cómo es más feliz, es decir, dedicándose a la virtud y la sabiduría, y cómo se tiene que organizar la sociedad para que los ciudadanos consigan eso. Bueno, pues discutiendo algunos de esos principios, por ejemplo, el principio de necesidad. Esto Platón lo trata con mucho detenimiento en otro diálogo en el Político. Me parece muy interesante. No tenemos tiempo para entretenernos en ello, pero él ahí pinta un mito en el cual el universo seguiría dos caminos alternativos, en que el tiempo se volvería para atrás. En unos camina hacia adelante, entre comillas hacia adelante, y en otros hacia atrás. Y los llama las edades de Cronos y de Zeus. La edad de Cronos es lo que también es la edad de Saturno entre los romanos, y podríamos compararlo con el Edén del Génesis, es decir, con la condición prehistórica, o prehistórica no en el sentido, sino en el sentido metafísico, antes de que exista la historia y los seres humanos tengan que vivir con el sudor de su frente y parir con dolor y todo esto que ocurre en el mundo que vivimos ahora, que es la edad de Zeus. Y que es la única en la que, según Platón, tiene sentido la política, porque en la edad de Cronos, donde todo caía de los árboles, en Jauja, en la isla de los bienaventurados, ahí dice Platón, muy inteligentemente, no había estados ni posesión de mujeres y de hijos. Es decir, en una condición material donde no hubiera escasez, donde todos pudiéramos tener de todo, se pudieran criar todos los hijos que uno quisiera, etcétera, etcétera, no habría estados, es decir, politeias, no habría organizaciones políticas. Por tanto, no habría coerción y tampoco habría posesión de mujeres e hijos, es decir, no habría familia. Es decir, lo que Platón nos está diciendo es la posesión de mujeres y de hijos nace de la escasez, puesto que la familia tiene que criar determinados vástagos y la naturaleza es dura, nos ofrece resistencia, frío, calor, hambre, etc. En una situación de necesidad es necesario una organización política, como estamos nosotros. Si viviéramos en la edad de Cronos, donde los dioses eran como pastores nuestros y nos proveían de todo, no necesitaríamos nada de eso. Esto es muy curioso. Yo sugiero compararlo, salvando las muchas distancias, con la relación que hay, por ejemplo, entre chimpancés y bonobos. No sé si conocéis esta diferencia, que son dos tipos de simios, de primates muy semejantes, los dos tipos de primates más semejantes a los seres humanos, genéticamente un 99% de igual a nosotros, pero se comportan de forma muy diferentes. El chimpancé es agresivo, jerárquico, patriarcal, cazador, más tecnológico, etc. Mientras que el bonobo se organiza matriarcalmente, es decir, son las redes de hembras las que controlan la sociedad, además la controlan a través de la sexualidad, es decir, el estrés de los varones, de los machos, lo desinflan, podríamos decir, a través de la sexualidad. Es el animal más prolífico sexualmente y muy promiscuo también. Y son animales que los bonobos se dedican todo el día a jugar, prácticamente no hay conflictos entre ellos, etcétera, etcétera. Pero claro, una vez que ves la ecología donde viven uno y otro, pues son muy diferentes, porque el chimpancé vive en un entorno de mucha escasez, donde hay depredadores que van a por él y él tiene también que depredar, cazar otros monos más pequeños, roedores, etcétera. Y ahí parece que, entre comillas, podría tener más sentido esa lucha por la supervivencia que obliga a establecer esa jerarquía. Mientras que los bonobos que viven en zona tropical y tienen fruto durante todo el año, pues no tienen ese problema. Os sugiero esto, que ya sé que es muy discutible, por si os apetece luego discutirlo. El caso es que la política no tendría sentido si viviéramos en jauja. Lamentablemente, según Platón, no vivimos ahí, sino en una sociedad de escasez, y por tanto es necesario la política, la coerción. Luego, de las desigualdades entre los hombres. Aquí lo que propongo, que me parece totalmente indiscutible, obviamente, como hoy sabemos, es la tesis antropológica, que no es una tesis metafísica, la tesis antropológica de Platón de que los seres humanos nacen por naturaleza muy diferentes entre sí. Platón apenas contempla la posibilidad de que sea una diferencia de origen social. Y es curioso porque sí que la contempla para la diferencia entre hombres y mujeres,
considera que el reparto de roles entre hombres y mujeres es principalmente debido a la cultura. Bueno, principalmente no, prácticamente en todo debido a la cultura. Sin embargo, al hablar de las clases sociales, piensa que los seres humanos nacemos de oro, plata o bronce o cobre y hierro, cuando se podría haber planteado la hipótesis de que las desigualdades de capacidades entre un campesino y un noble como Platón eran debidas principalmente al contexto social en que se habían criado uno y otro. Entonces Platón no hace ni siquiera una crítica de la esclavitud, la acepta tranquilamente. Aristóteles ya se la va a plantear, aunque la va a intentar justificar. Él mismo se da cuenta de que no puede, porque dice, bueno, los esclavos son aquellos que por naturaleza están destinados a obedecer y los señores a mandar. Pero el propio Aristóteles dice, claro, que entonces, ¿cómo puede suceder que aquellas personas que eran antes libres, mediante la guerra, pasen a ser esclavas? ¿Cómo antes eran capaces de gobernarse a sí mismas y gobernar a otras, y por efecto de la guerra pasen a ser incapaces de gobernarse? Entonces él mismo se da cuenta que eso es indefendible. Pero Platón ni siquiera hace esa crítica de la esclavitud. Y aquí es uno de los puntos más flacos, con mucha diferencia del sistema platónico. Por otro lado está el tema de la igualdad de la mujer, que en cierto modo también pues, se puede hacer la crítica, aunque esto también es muy cuestionable, lo digo aquí de forma provocativa del diálogo. Claro, lo que Platón pretende es que las mujeres hagan las mismas labores que tradicionalmente se le han atribuido a los hombres, es decir, mide la estructura, la idealidad social a través de las actividades normalmente viriles, como serían la intelectualidad, la política, etcétera, que eran las que se atribuían a las mujeres, a los hombres, mientras que las atribuidas a las mujeres, como la cría y el afecto, el cuidado y tal, son consideradas por Platón como cosas secundarias, bajas, etcétera, y por tanto lo que Platón pretende es que la mujer haga lo mismo que el varón. Claro que algunos podrían ver aquí un paralelismo entre lo que ha sucedido también en la Edad Moderna, al menos desde la industrialización, que es, claro, la igualdad de la mujer ha consistido en igualarse con el varón, es decir, en pasar al medio laboral y adquirir los mismos derechos y tal. No ha consistido en que el varón adquiera las labores que eran propias de la mujer. Platón, de hecho, pues piensa que a las mujeres, a las guerreras, hay que quitarles cuanto antes del pecho a los niños, pero esos niños tienen que ser criados por nodrizas. Y estas sí que son las auténticas, entre comillas, mujeres de la República, porque estas no son iguales que los varones, sino que son las que se dedican a la cría y al cuidado, las que juegan con los niños y tal. Es decir, las que asumen los papeles tradicionalmente asignados a la mujer. Bueno, en cuanto al comunismo platónico, también sería un punto discutible. Él se basa en el axioma pitagórico de que entre amigos todo es común, entre los amigos todo es común, y bueno, pues de esa forma hace lo que se puede considerar una abolición de la familia, aunque más bien que una abolición de la familia es una sublimación de la familia. Al final lo que hace Platón es que la familia invade todo el Estado, porque en realidad caracteriza al Estado como un conjunto de hermanos, que luego lo vamos a volver a ver en el famoso lema de la revolución fraternité, ¿no? Liberté, égalité, fraternité, la fraternidad, es decir, la hermandad, que ha sido muy criticada, por ejemplo, por el filósofo Derrida, diciendo, ¿qué pasa? ¿Que solamente son conciudadanos los que son hermanos? Entonces, los que no son hermanos son excluidos. Bien, pues desde ese punto de vista habría aquí también un flanco para la crítica. Y luego también, evidentemente, la idea de Platón de que deben gobernar las personas más racionales, lo cual en un principio puede sonar bien, pero está lleno de problemas lógicos y no de contradicciones. Por ejemplo, Platón supone que básicamente los filósofos van a compartir una teoría filosófica, evidentemente la suya, pero claro, el problema político no es ese, como lo ha planteado John Rawls en su libro El liberalismo político. El problema político realmente es cómo conseguir instituciones en las que convivan personas que tienen concepciones del mundo, concepciones razonables, que son concepciones completamente diferentes en el sentido filosófico, metafísico, religioso, etcétera. Porque claro, hacer que convivan todas aquellas personas que piensan lo mismo o que están subordinadas a los que piensan lo mismo es fácil, entre comillas fácil, pero no es deseable. El problema político es cómo convivir pese a la diferencia de ideologías. Esto es un problema que Platón excluye porque él piensa que en la sociedad debe haber una única ideología, que es la de los sabios. Pero claro, esto es un problema. La filosofía no tiene una respuesta única y tampoco es pensable que sea deseable que la tenga, quizá. Esto es otro tema.
Entonces, en tanto la filosofía no tenga esa respuesta única, pues no puede pretender, si es que podría pretenderlo de alguna forma, dirigir nada. Pero fijaros una penúltima observación. Si prescindimos de la tesis de Platón, de que los seres humanos nacemos por naturaleza diferentes en capacidades, sino que creemos que nuestras diferencias para la política se deben más que nada a nuestra educación. Es decir, si pensamos esto, que todos somos básicamente aptos para la filosofía y la política, y por otra parte eliminamos esta teoría de que hay una única ideología posible, entonces todo el sistema platónico pasa a convertirse en un sistema que podríamos llamar el republicanismo moderno, que es todos los ciudadanos deben participar de la política y este es un diálogo racional que exige un marco dialógico porque nadie se puede considerar en posesión de la verdad. Y aquí hay una idea de democracia que a mí me parece más profunda que la democracia del simple voto, obviamente, que consiste en, bueno, vamos a ver los deseos de cada uno, las opiniones de cada uno. En lo que Platón tiene razón es que gobernar por opiniones es un desastre, pero en lo que no tiene razón seguramente es en que pueda haber una única razón humana que lo dirija todo, sino que se trata de un diálogo racional y participativo. Y en lo que tampoco seguramente tiene razón es en que las desigualdades humanas se deben ante todo a naturaleza y no a condiciones socioculturales. ¿Vale? Bien, por último, esto sí que es lo último, no me voy a entretener para no alargarme, Platón elabora luego otros proyectos políticos menos pretenciosos, es decir, más realistas en el sentido de son menos perfectos según él, pero son más aplicables, como por ejemplo en sus libros El político y las leyes. Y las dos características principales de estos proyectos más realistas son, primero, el imperio de la ley, es decir, en la República los gobernantes no estaban sujetos a la ley y no había ni siquiera ley escrita porque se hacía lo que ellos decían. Platón se da cuenta que en ausencia de los sabios pues no es deseable que la política funcione así porque cualquier loco puede considerarse legitimado para llevar su ideología al poder. Por tanto, el respeto de la ley, lo que se llama el imperio de la ley o el constitucionalismo, Platón lo asume en su última época como la versión, si no la más deseable, la más realista. Y también un régimen mixto de aristocracia y democracia, porque como él admite en las leyes, una sociedad donde la mayor parte de los individuos no tengan sensación de que sus ideas están teniendo peso político, pues no va a ninguna parte. Pues bien, perdonad que haya hablado tan rápido, me daba cuenta que me estaba pasando, que no quería pasarme del tiempo y he intentado comprimirlo todo, espero que no haya ido mucho en detrimento de la inteligibilidad. Lo dejo aquí y ya paso a que discutamos de lo que os parezca. Muchas gracias. Gracias, Juan Antonio. Dice Pablo, si monarquía y demagogia no serían sistemas para Platón. Monarquía y demagogia. Bueno, monarquía, en la República no aparece el concepto de monarquía. El concepto de monarquía habría muchos tipos de monarquía. Por ejemplo, el tirano es un monarca, el gobierno de filósofos, si es de uno solo, es un monarca. Es decir, el concepto de monarquía tiene sentido cuando se catalogan los sistemas políticos según uno, muchos o todos, ¿vale? Y ese sí que lo utiliza en el libro El Político y ahí habla de monarquía, oligarquía o aristocracia, es decir, gobierno de unos pocos, y democracia, gobierno del demos, de la totalidad. En república no es un sistema de gobierno la monarquía, es una forma de gobierno. El sistema de gobierno sería o la aristocracia o la tiranía, podrían ser monarquías. En cuanto a la demagogia no es un sistema, la demagogia es la característica de la democracia y de otros sistemas, pero principalmente de la democracia. La demagogia, que como sabéis en griego significa la conducción del pueblo, el verbo hago significa llevar, como hace el ganadero con la vaca, y demos, el pueblo, pues llevar al pueblo, conducir al pueblo. La demagogia, según Platón, es en lo que prima en la democracia, porque como la mayoría son, según su símil, una especie de marineros que no tienen ni idea del pilotaje, pero que quieren ocupar el poder del barco, pues el que tiene más labia los conduce y no los conduce el más sabio. Y esa es la demagogia, pero no es un sistema político como tal, sino una característica de un sistema político. Espero haberte satisfecho.
Dice Pablo, sí, que tenía, lo leo por si acaso alguien no lo lee, dice, tenía entendido que tiranía, oligarquía y demagogia eran vicios de la monarquía, aristocracia y democracia. Perdona, vuelve, es que no me falta un paso. Sí, dice, tenía entendido que tiranía, oligarquía y demagogia eran vicios de la monarquía, aristocracia y democracia. Sí, esa es la forma en que la presenta en el político. En el político dice, hay el gobierno de uno, de pocos o de todos, del pueblo. Y este gobierno puede ser con leyes o sin leyes. Y entonces, claro, si es con leyes es monarquía y si es sin leyes es tiranía. En el caso del gobierno de pocos, si es con leyes es aristocracia y si es sin leyes es oligarquía. Y en el caso del gobierno de todos, si es con leyes es democracia, si es sin leyes, dice él, lo conocemos con el mismo nombre, pero es un régimen diferente. Pero no lo llama demagogia, ¿eh? Pero bueno, yo creo que eso es a lo que se refiere Pablo. Es eso. Sí, perfecto, dice. Celso. Sí, a mí me parece que lo de Pablo corresponde más bien a Aristóteles, ¿no? Sí. Cuando hay tres gobiernos que son buenos, de más a menos también, según quien los gobierne, o derivados, que son injustos. Los primeros son justos y los siguientes son injustos. Y tal vez hubiese que traducir yo no sé cuál ha dicho de los buenos, pero el primero, el derivado de la democracia, que dice evidentemente, dice ahí demagogia, ¿no? Pero por lo menos según yo he leído, claro, es que democracia no sería un buen gobierno para ellos, como has dicho tú, en ese sentido populista más o menos, y derivación, sino más bien Aristóteles utilizaría el término politeia en el sentido bueno, para decir, porque el de democracia sería más bien el que utilizaríamos nosotros como demagogia, ¿no? Ahora bien, si tú pones esto y explicas, yo he sido profesor, pues eso, de filosofía, pero ya estoy jubilado hace años, ¿no? Pero si tú explicas eso a los chicos, lo que les metes casi es más confusión, porque empiezas a decirle que el término era democracia o era politeia, y politeia nosotros lo traducimos por democracia. Entonces, bueno, yo de todas formas en una reunión dije, vamos a ver, y un chico que dice esto en un examen habrá que ponérselo bien, porque los libros de texto luego te ponen democracia como bueno y demagogia como malo, aunque eso no corresponda probablemente etimológicamente, pero lo veía yo más bien en el caso de Aristóteles, la pregunta anterior. A mí, efectivamente, Celso, efectivamente esa estructura es la de Aristóteles, pero hay que tener en cuenta que en eso Aristóteles, como en muchas otras cosas, está, entre comillas, copiando a Platón. Y ya te digo que eso mismo en el político está tal cual. El orden de los sistemas políticos es el que he enunciado ahora en el político de Platón. Lo que pasa es que es una obra que se lee mucho menos y sobre todo desde el punto de vista político porque las lecturas se centran en la República. Elia, creo que tenías preguntas. Abre el micrófono. Sí, ahora. Claro, sí. Bueno, agradezco esta tercera conferencia estupenda para reavivar nuestro deseo de releer a Platón, ¿verdad? Que bueno, lo único que yo conozco son los diálogos. Bueno, lo único, que ya es... Conoces lo único que existe. Y algunos con incidencia. Y la que debe sentir aquí miedo, como varias veces has dicho tú, Juan Antonio, soy yo, que no soy la filósofa en este grupo, Pues mejor, bueno, entonces esta es una condición más espontánea. Exactamente, bueno, pero no soy ajena a ella y también le tengo una veneración y un amor, ¿no? Un amor crítico. Desde luego, me ha ayudado muchísimo. Bueno, el número 1 es de la vez pasada que dije que esa gran tesis de Spinoza
que nos da este Dios filosófico que es del cual somos expresión, ¿sí? Cuando dije que era toda una experiencia estética, desde mí lo dije, no porque viera que Spinoza en ese sentido desarrolle su hermosa entrada a la ética, sino que me sobrecogió la fuerza, el desbordamiento para mí estético de esa gran tesis, casi impensable, pero al mismo tiempo pensable y que la puedes sentir en toda su gran potencia, ¿no? Y tú te habías ido por la cuestión del arte, etcétera, pero yo me refería a que me asombró mucho en Spinoza que horizontalizara su imagen de lo divino, codo con codo, de las criaturas más pequeñas a las más, digamos, desarrolladas, ¿no? En ese sentido lo decía, y la cuestión del concepto de expresión, que yo así lo podría verbalizar, como la vehiculización de la potencia divina, ¿no? Lo expresado somos nosotros, ¿no? Y es como la expresión, uno diría, cuando en una plática te dicen, nos dicen, Pedro expresó su enojo por lo que dijo Alicia, ¿no? Entonces, uno confunde, y me he dado cuenta que lo expresado es lo que dijo y no. En lo expresado está el gesto y está el modo de decirlo. No lo dicho, digamos solamente, sino el modo en que se vehiculiza eso dicho o eso que se está diciendo, ¿no? Por eso la expresión es tan poderosa en las artes y bueno, no se diga en el teatro, por ejemplo, donde va y viene llevando y trayendo, digamos, sustancias, etcétera, ¿no? Y luego, en segundo término, algo que me sorprende tremendamente es que todo este sistema como el de Spinoza y en parte en ciertos fragmentos de la obra de Deleuze está esta gran pedagogía, ¿no? Porque tú varias veces repetiste esto, es todo un sistema pedagógico, como señalar el camino, todas en altas, en mayúsculas, el camino o un camino posible, ¿no? Y además la flexibilidad, eso también me sorprende muchísimo en Platón. Si no se puede esto, hay esto otro, ¿no? Eso es increíble esa flexibilidad que en otras filosofías del siglo XX no las hay. Por ejemplo, yo llevé un curso de un semestre sobre Wittgenstein y me sorprendió que dentro de esa aparente rigidez, bueno, sí hay flexibilidad, claro que sí, pero es cerrado, es de una cerrazón impresionante, ¿no? Interesantísima también, ¿no? Y también como tus conferencias nos arman un ambiente constelativo, como una constelación, ¿no? Entonces uno va y viene con lo que sabe, con lo que siente, conectando cosas, y me fui hoy al caso de Kandinsky. Por ejemplo, en este libro de lo espiritual en el arte, donde el gran gobernante
para él en la pirámide, porque él sí es de pirámide, ¿no? Es el artista, sería el artista. Pero bueno, esto quizá nos lo explica el artista por su espiritualidad. Es el rey de lo espiritual, el artista. Y el que aleja de las pasiones al arte, en su caso a la pintura, que debía alejarse de las pasiones, como en el caso de Mondrian, y aquí en México, otros grandes artistas que hemos tenido que quieren desapasionar el arte y llevarlo a una idealización, por así decirlo. Entonces, me recordó el caso de Kandinsky, que de todas formas, pues creo que es platónico en cierto sentido, ¿no? Estas no son preguntas, sino comentarios por la inquietud y la extrañeza y la admiración que me suscitan estas grandes tesis de Platón. Muy Gracias. bien, pues muchas gracias. Efectivamente, como dices tú, son observaciones y sí, pues básicamente coincido, es verdad, Kandinsky es un platónico, lo que pasa es que sustituye al filósofo por el artista, pero incluso lo que le pide es muy similar, lo de la educación de las pasiones, etcétera. O sea que sí que hay mucha cercanía. Muchas gracias y el próximo, si hay más preguntas, Sí, para que otros también puedan... Sí. Martín, si quieres Sí. hablar. Muy bien, nada, muchas gracias por esta tercera lección, también muy interesante. Quería a ver si puedes desarrollar un poquito la cuestión del filósofo rey, porque, o de rey filósofo, no sé cómo habría que decirlo, más bien filósofo rey, por sacar un poco la cuestión de hasta qué punto la política es función del filósofo o no. Yo no sé si hay una lectura marxista específica de Platón, aquello de que, bueno, ahora se trata de pasar a los hechos. ¿Qué lecturas ha habido de este problema o alguna de las principales? Y sobre todo si pudieras incidir en la lectura, si hay una lectura marxista específica de la cuestión del filósofo rey. Muy bien, es un tema muy, muy interesante. A ver, lo que pasa es que llevaría una charla entera, efectivamente. En el libro abordo ese problema. Vamos a ver, ¿qué puedo decir en breves, también para intentar ser sintético, pero al mismo tiempo breve? Por una parte, Platón es consciente de que, ya he dicho antes, el filósofo y el acto de gobernar son diferentes. Y entonces es un momento práctico. Eso se va haciendo más consciente, yo creo, a lo largo de su vida. Hasta el punto de que, ya digo, en el político que está definiendo al político, en ningún momento lo llama filósofo, aunque es el conocedor de la dialéctica, pero ya no lo llama filósofo, a diferencia de la República, donde lo que dice es que tienen que coincidir. La República dice que tienen que coincidir el filósofo y el gobernante. En el político, ya al político, es decir, al rey, Basileus, como lo llama, al gobernante, tiene que ser un sabio, pero ya no utiliza la palabra filósofo, aunque eso está latente. Y en las leyes, que es su última obra, ni siquiera aparece el filósofo por ninguna parte. Los gobernantes en ningún momento son llamados filósofos. La diferencia en cada momento es efectivamente que Platón se va haciendo más consciente de que es una actividad práctica. ¿Vale? Muy bien. Ahora, la confrontación con el marxismo. Muy interesante, porque podría parecer que Marx, con esa tesis sobre Feuerbach que conocemos, ¿no?, que hasta ahora nos hemos dedicado a describir el mundo, ahora lo que se trata es de cambiarlo, de transformarlo, sería una enmienda a una concepción platónica tradicional y tal, ¿no? Efectivamente hay lecturas desde autores marxistas, tanto críticas con Platón, la mayoría, como intentando asimilar a Platón, pero yo la reflexión que haría sería la siguiente. Hay muchos más parecidos entre Platón y Marx de lo que parece. Y también en ese tema. Por ejemplo, Marx, que parece que fue a propósito de esto, a propósito de lo cual dijo que él no era marxista, es un autor que es consciente de que la ideología está en primer lugar. Él hace una crítica a las ideologías, ¿no? Las ideologías son la superestructura que emana de los diferentes sistemas de producción, pero el propio marxismo es una ideología, obviamente, y no hay nada más revolucionario que una buena teoría. Entonces, por otra parte, los que van a dirigir la revolución, los que van a hacer el tránsito desde la sociedad capitalista a la sociedad comunista,
tienen que ser unos líderes que se parece, a mi modo de ver, se parecen mucho a los filósofos de Platón, porque son los que conocen la verdadera teoría sobre la felicidad humana y además la implementan desde arriba, sin una posibilidad de discusión democrática. Es decir, lo que Marx comparte con Platón ahí es lo que yo llamo el monismo intelectualista, ¿no? Es decir, ambos son intelectualistas en el sentido de que la política parte de, precisamente la crítica que le han hecho los liberales recurrentemente al marxismo, es que crea que hay una ideología perfecta desde la cual construir, ¿no? Y entonces que ya no, claro, el marxismo tiende a, como hacía Platón, a desestimar el resto de teorías como falsas, no ya como equivocadas, sino como ni siquiera teorías, pseudoteorías. Para el marxismo, el que no comparte el marxismo no está realmente entrando en una discusión noble, porque la verdad es el marxismo, sino que está encubriendo intereses de clase, etcétera, ¿no? Entonces es una teoría de ideología única, monista, no democrática, sino aristocrática. Son una élite los que van a dirigir, claro. Luego también el parecido, que el punto de partida son las necesidades materiales. He querido insistir en eso precisamente para acercarlo al marxismo y el comunismo, la negación de la propiedad privada, etcétera. O sea que en Platón y Marx hay muchísimos puntos de contacto y ese es uno más, el del filósofo gobernante. No sé si estarás de acuerdo, pero... Sí, vamos, que me parece una aclaración interesantísima, o sea que Marx era platónico. Claro, cuando creemos que hay una idea que domina sobre las demás, en cualquier caso, tanto Platón como Marx son, digamos, antiliberales y también la democracia, bueno, como muy bien has explicado, la colocan en un modelo inferior de gobierno. Ambos estarían de acuerdo en una democracia muy redefinida. Es decir, una democracia, por ejemplo, donde todos los ciudadanos son libres en el sentido de que todos han sido educados, etc. ¿Cuál es una diferencia muy importante que hay entre Platón y Marx, que a mi juicio, creo que se me ha notado, juega a favor de Marx, que es la de que el origen de las desigualdades no es natural, sino cultural? Esa es una diferencia que está a favor de Marx. Pero creo que hay una diferencia que está a favor de Platón. Y es que Platón se da cuenta de que el fundamento, aunque la base de la sociedad está en las necesidades materiales, el fundamento de los actos humanos está en la inteligencia, en cómo vemos la vida. O sea, las cosas no las valoramos, como dice, el valor de uso de una cosa, o el valor de cambio y el valor de uso no son lo que el sistema de producción determina, sino lo que los seres humanos valoramos. Si un ser humano valora llenarse de bombas el cuerpo y hacerse explotar, no hay ningún bien material que le valga nada comparado con eso. Su ideología prima. Claro, Marx diría que aquí este personaje está completamente ido, pero claro, eso es otra vez el monismo ideológico. Bueno, pues yo creo que ha sido muy intensa la sesión de hoy y muy interesante. Y bueno, si quieres una última palabra, Elia. Nada más quería completar lo de Kandinsky para saborearlo un poco más profundamente, el que él dice esto entre guerras, cuando ya migró de Rusia a París y forma parte de la Escuela de París, cuando por la Revolución Rusa y bueno, el estallamiento de la Primera Guerra, los regímenes totalitarios lo llevan a pensar esto. Pero es bonito, nada más lo muy bonito, saber que él, como todos ustedes deben saber, era abogado de profesión primera y pues está todo un sentido de la ley ahí detrás, un orden que también en su pintura se ve reflejado y bueno, una razón de ser de que acuda un ser espiritualísimo como se supone que es un artista. Eso quería añadir. Gracias. Gracias, Elia. Bueno, pues
lo dejamos aquí, si os parece. Nos queda la última clase el día 25 y le dedicaremos el tema del arte, que Elia está muy interesada. Creo que todos también nos apetece mucho terminar así con Platón. Así que, pues nada más, nos despedimos aquí, Juan Antonio. Muchas gracias. Muchas Nos gracias a vemos. vosotros y un abrazo para todos y todas. Nos vemos. Gracias. pronto. Buenas noches. Buenas Buenas noches. noches. Gracias. Hasta luego.